Hola a todos, el día de hoy quiero eh, compartir un poco acerca del tema de los enfoques usados en la enseñanza. En la actualidad, hablar de los enfoques usados en la enseñanza es un tema que muy seguramente a todos nos ha tocado alguna vez en la vida, sobre todo si estamos en la parte docente. Los enfoques obviamente tienen una estructura que nos permite ver a la sociedad del conocimiento de el aprendizaje, la evolución educativa, del modo de entender las cosas y la proyección de la educación en la actualidad sobre, digamos que esa sinopsis que muy seguramente cada día estamos apreciando más sobre los hallazgos y los instrumentos educativos que nos permiten ir hacia un modelo más actual, más reciente, con cosas nuevas e innovadoras. Pero obviamente es importante hablar de aspectos en los enfoques usados en la enseñanza como el modelo educativo. Considero que dentro de los enfoques usados en la enseñanza, el modelo educativo hace parte como de esa contextualización o de esa base fundamental del desarrollo de las actividades educativas, enseñanza, aprendizaje. Y para ello, pues ahí vamos a encontrar cuatro modelos educativos que son el conductista, el cognoscitivo, el tradicional y el constructivista, que donde pues básicamente lo que podemos decir es que la parte conductista pues hace la identificación de las capacidades, donde el docente va a tratar de identificar las capacidades que tiene el discente o el aprendiz o el estudiante en su forma de aprender. En el cognoscitivo, pues básicamente vamos a ver el desarrollo de las habilidades, qué tipo de desarrollo de habilidades puede tener el aprendiz o el estudiante con respecto a su modelo de educación, con su forma de prescindir de las habilidades que necesita para tener un conocimiento más dado. En el tradicional, pues básicamente es que exista la transmisión de conocimientos por parte del docente, donde le lleva, digamos, una característica de ciertas investigaciones datadas con el tiempo, en libros, en históricos, muy seguramente, y es donde se lleva particularmente ese conocimiento al aula o al ambiente de aprendizaje. Y en el constructivista, pues aquí sí el escenario es distinto. Es un escenario donde el estudiante pues hace que la construcción de sus propios conocimientos eh, valgan, digamos, de una manera empírica a una forma estructurada. ¿Sí? Entonces esa construcción de sus propios conocimientos le va a permitir a él que tenga una autonomía en la construcción, en la co-creación de esos conocimientos. Entonces aquí es bien importante eso. Para ello, pues obviamente es importante que dentro del enfoque veamos un poco sobre los conceptos básicos. Y los conceptos básicos no es nada más ni nada menos que hablar de los modelos o los tres modelos pedagógicos que pueden existir aquí, que son el modelo pedagógico, eh, la estrategia didáctica, la técnica de enseñanza. En el modelo pedagógico, pues lo que vamos a ver es que una estructura base donde se habla del lineamiento del proceso educativo, ¿cierto? O sea, cuáles son los lineamientos, hacia dónde tiene que ir dirigido el proceso de educación, cómo se debe hacer. Entonces, eso es como el modelo pedagógico que podemos trabajar. En la estrategia didáctica, pues vamos a ver como todo ese tipo de acciones, actividades para el aprendizaje, de qué manera se va a accionar, de qué manera se van a montar una serie de actividades que permitan el logro y la satisfacción de las metas, la obtención de unos muy buenos resultados. Y en la técnica de enseñanza, pues vamos a utilizar herramientas metodológicas, herramientas que van a permitir el subdesarrollo básicamente de, digamos, de ese modelo de enseñanza o aprendizaje, ¿sí? Teniendo unas metodologías claras para que el estudiante pueda obviamente entender los procesos de conocimiento y creación de los mismos de una manera más fácil y sencilla. Entonces, por eso es importante hablar que el enfoque usado en la enseñanza, los conceptos básicos hacen una o juegan un rol muy importante en el proceso. Cabe destacar que aquí también es importante nombrar algo acerca de las actividades centradas en el aprendizaje. Bueno, las actividades centradas en el aprendizaje, pues son actividades que muy sencillamente hacen, digamos, una conducción clara hacia dónde se quiere ir. Para ello vamos a tener el enfoque de aprendizaje que tiene dos elementos sustanciales, el superficial y el profundo. El superficial, pues, es un elemento donde, por ejemplo, nos habla a nosotros sobre memorizar la información. Entonces, ese enfoque de aprendizaje superficial, que es memorizar la información, es como cuando nosotros nos hablaban de la curva de Gauss, ¿cierto? Recordemos que la curva de Gauss la utilizamos para muchos elementos, entre esos uno que es el elemento constitutivo que es la información, ¿cierto? Y esa información es cuando usted tiene, dice que desde el año cero de vida suyo hasta los 25 años de edad, aproximadamente la curva de Gauss, usted todo lo aprende por asocio, ¿cierto? Por
por una memorización de esa información, donde por ejemplo nos tocaba a nosotros aprender unas tablas de multiplicar, donde nos tocaba aprendernos a nosotros una sigla, ¿cierto? Aprendernos los números porque pues esa es la memorización. Pero en el enfoque de aprendizaje por lo profundo, que es la comprensión, es el entendimiento, por ejemplo, de para qué esas tablas de multiplicar, el para qué de esos números, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo creo que en esa construcción o en ese enfoque de aprendizaje superficial y profundo, tiene que haber una corta interrelación en los procedimientos de enseñanza-aprendizaje. Aquí es claro de entender que la memorización de la información hace parte fundamental de todos modos de todo ser humano, ¿cierto? Porque pues hace esa parte intrínseca. La comprensión eh, después digamos que, volviendo al tema de la curva de Gauss, va a hacer que la comprensión sea de una manera sistemática, sencilla, con un raciocinio de las cosas, el entorno, el movimiento de cada una de ellas y que nosotros podamos coger y empezar a comprender de manera más fácil y bajo la premisa del aprendizaje constante y continuo de las cosas que nos va a permitir a nosotros generar una aprehensión, una comprensión de manera más ordenada, ¿sí? Obviamente no dada hacia un empirismo de las cosas, sino que digamos que esa comprensión va a estar rodeada de todos los elementos, cómo funcionan sistemáticamente los unos con los otros, ¿sí? Entonces, por eso es como muy importante hablar de ello. Bueno, para este tema también considero que el enfoque usado en la enseñanza tenemos algo que se llaman las estrategias de enseñanza. Eh, yo pienso que aquí es importante y dentro de este mapa mental tomé tres de ellas que son las estrategias de conocimiento, las estrategias de comprensión y las estrategias grupales. Las estrategias de enseñanza, pues, ¿qué me dicen a mí? Digamos que las estrategias de conocimiento son estrategias que me van a permitir tomar el conocimiento, trabajarlo de una manera digamos, que me permita la obtención de unos resultados óptimos. Esas estrategias de conocimiento son las que me van a permitir el conocer, el datar la información, eh, trabajarla de manera ordenada, ¿cierto? Y que pueda yo lograr esas metas que estoy esperando con respecto a eso. En las estrategias grupales, lo que vamos a tener es, digamos, que una construcción colectiva del desarrollo de todo este tipo de elementos. En el ámbito educativo actual, lo que nosotros podríamos decir es que las estrategias grupales no es nada más ni nada menos que la colaboración y la co-creación, ¿sí? De una serie de conocimientos que por medio de un grupo de personas nosotros podamos llegar a construir un elemento que muy seguramente ayuda a sintetizar de manera más fácil, digamos, ese conocimiento y el cómo vamos a ejecutar ese tipo de procesos de enseñanza. Y las estrategias de comprensión, pues digamos que el educando aquí hace más un énfasis porque en esas estrategias de comprensión es cómo va a llegar con una serie de elementos y herramientas que le van a permitir trabajar de manera comprensiva al estudiante, ¿cierto? Y que a su mismo tiempo recoja todo el proceso también que existe dentro de lo grupal y dentro del conocimiento para que esas estrategias de comprensión se puedan entender, digamos, que los elementos de manera también muy fácil, igual que las anteriores, pero que esas estrategias encaminen a unos resultados y a un proceso evaluativo o autoevaluativo de forma más eficiente. Bueno, y yo creo que dentro de los enfoques usados en la enseñanza hablamos algo sobre la tecnología educativa. Ustedes saben que hoy en día estamos en un boom tecnológico muy grande, un boom que nos va a permitir a nosotros poder entender la tecnología educativa en el desarrollo de las cosas como están. Hace poco teníamos una conversación y una charla con unas personas que hablábamos acerca de la sociedad del conocimiento y cómo era la evolución, ¿cierto?, para llegar a esa tecnología educativa. ¿Cierto? Yo pienso que cada una de esas cosas, por ejemplo, como hablar de la tecnología, la inmersión tecnológica y el desarrollo de este tipo de tecnologías, hace que la sociedad esté hoy en día involucrada y materializada en algo que muy seguramente va a seguir avanzando a gran escala. Y para este tema de la tecnología educativa hablamos de tres elementos: el crítico reflexivo, la perspectiva técnico-empírica y la perspectiva mediacional. Claro, usted se dirá, pero pues, qué es esto? Pues en la tecnología educativa, el crítico reflexivo habla sobre los medios y materiales de la enseñanza, ¿cierto? Entonces estos medios y materiales de la enseñanza, pues no es nada más ni nada menos que los elementos, los instrumentos, los medios con los cuales yo voy a utilizar o materializar ese proceso de enseñanza. Por ejemplo, los medios pueden ser, digamos, hoy en día tecnologías de hablar como las redes sociales, hablar de esa cercanía que yo tengo hacia los otros, los canales de información, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos un poco sobre sobre el sesgo que puede llegar a existir
de los medios materiales de enseñanza que tienen que ver con la parte tecnológica en algunas partes aisladas, como en otras que muy seguramente a diferencia que están más cercanas, pero que finalmente pues todos tenemos que involucrarnos porque vamos a llegar a un punto medio donde seguramente este tipo de información va a ser necesaria para que nosotros podamos ejecutar un proceso de aprendizaje más dinámico y más sistemático, que es lo que nos está pidiendo la vida actual. En los procesos de globalización, muy seguramente vamos a poder analizar una estrecha relación a lo que habla sobre la aldea global y todo este tipo de enfoques y principios que muy seguramente desarrollan habilidades de comunicación en todo tipo de áreas, en la comunicativa, en la televisión, la radio, los medios, las redes sociales y todo aquello que nosotros hoy en día estamos viviendo. La materialización de eso hace un gran promedio de lo crítico reflexivo que puede llegar a existir el uso de estos materiales en la enseñanza. En la perspectiva tecnoempírica, a día de los medios instructivos. Esos medios instructivos, pues nada más nada menos que es hablar sobre unos medios que muy seguramente hacen una instrucción a cómo se debe utilizar cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces estos medios, pues es una instrucción que me va a decir, digamos, la generación y el uso responsable muy seguramente de lo que yo ya previamente conozco a lo que debería realmente ser. Yo creo que en la relación que se puede hablar de esta perspectiva técnico-empírica, y es que cada uno, bueno, muchas veces tenemos conversaciones donde decimos que los jóvenes hoy en día ya nacen con el chip de la tecnología, pero ese chip hay que darle unos lineamientos, una instrucción, un medio instructivo que le permita a él utilizar de manera responsable y adecuada precisamente este proceso con el cual se trabaja. Entonces yo creo que aquí es bien importante hablar que la relación de la tecnología, la humanización de los procesos, el desarrollo humano integral y cada uno de esos elementos que muy seguramente están dados en los enfoques usados en la enseñanza, no podemos dejarlos, pero interconectarlos con lo que estamos haciendo hoy en día con el medio y el uso de la tecnología educativa que permite, digamos, un modelo de enseñanza más amplio, más dinámico y con una forma de llegar a todo el mundo de la manera más simple posible. En la perspectiva mediacional podemos ver la aplicación de los recursos tecnológicos. Entonces, ¿para qué me pueden servir las redes sociales? ¿Para qué me puede servir a mí el celular? ¿Para qué me puede servir a mí la tablet? ¿Para qué me puede servir a mí el computador? Hoy hablamos mucho sobre las tecnologías de la información y la comunicación, hablamos de las inteligencias artificiales, el uso responsable de esta tecnología, ¿cierto? La aplicación de esos recursos de manera en la vida laboral, en la vida social, ¿cierto? Hoy en día vivimos más conectados y decimos que tenemos más amigos por el medio sistemático que cuando los tenemos nosotros cuando hablamos del cara a cara o lo que llamamos normalmente el face to face, persona a persona. Y consideramos que esa aplicación de esos recursos tecnológicos tiene que tener también unos lineamientos base como seres humanos. Esa aplicación de los recursos tecnológicos en la educación hace que el docente pueda llegar a coger una serie de recursos tecnológicos y los pueda llevar al aula para que el muchacho genere una serie de estrategias de enseñanza que hablábamos anteriormente en un modelo educativo más voraz, ¿cierto? Donde va a salir a un mundo muy seguramente con una globalización muy grande en la estructura comunicativa y que les permita no solamente estar dando un like en un Instagram o en un Facebook, sino que también les permita generar un medio participativo en la comunicación para toda esa aplicación de recursos tecnológicos que existen actualmente. Entonces yo considero que pues este enfoque usado en la enseñanza o estos enfoques usados en la enseñanza hacen parte estructural de todo lo que nosotros queremos ver hoy. Por ello, pues quería a ustedes compartirles un poco acerca de este mapa mental que de pronto hace una forma más sencilla de poder entender ese tipo de enfoques usados en la enseñanza y de cómo son las premisas que actualmente nosotros vemos. Es importante decir que hoy en día la tecnología hace parte fundamental de la educación y que como parte fundamental de la educación hará el primer sesgo que es que tenemos que generar cambios, cambios que nos lleven a la participación idónea del proceso que involucra la tecnología y de qué manera responsablemente también la estamos utilizando, no solamente de manera empírica, sino también de la manera educativa, ¿cierto? Cómo le estamos enseñando a los estudiantes, cómo ellos están aprendiendo, ¿cierto? Bajo los medios o los modelos educativos, ¿cierto? Que pues obviamente la tecnología se va a involucrar dentro de las actividades del aprendizaje, dentro de los medios educativos, dentro de los conceptos básicos, dentro de la estrategia de enseñanza y va a estar ahí, inmersa en cada uno. Es decir, se va a volver una dendrita que va a estar
interconectada a cada uno de ellos y va a ser parte paletal precisamente de todo esto y va a permitir un modelo de enseñanza-aprendizaje de manera más idónea. Con ello, pues quiero terminar el día de hoy. Les quiero agradecer a todos ustedes por haberme escuchado. Espero que les haya servido esta información y pues bueno, espero que nos veamos en una próxima ocasión. Mil gracias a todos.